Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos. El Dios de la historia. Israel, el pueblo físico de Dios, se preocupaba mucho con la apariencia y la defensa visible de las cosas. Por el otro lado, nosotros hoy en día no vemos las cosas materiales de la iglesia. Jesús dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Estamos en la época del Evangelio, donde se enfatiza la obra interior, lo del Espíritu. No importa las cosas exteriores del cristianismo, sea los catedrales, las propiedades y los edificios. Me parece que el cristianismo moderno ha olvidado esta verdad. Es porque, como entre los corintios, hay carnalidad y no mucho poder espiritual. Jesús dio una puerta abierta espiritual a Filadelfia, porque hubo, cuando menos, un poco del poder que vale para entrar y construir un reino sobrenatural, espiritual y celestial. Que Dios otra vez nos llene con el Espíritu Santo para poder hacer su voluntad en el siglo XXI. Que seamos capaces de ver lo invisible, como Moisés pudo hacer, con los ojos del corazón. Pedro habló de Jesús, a quien sin haberle visto le amáis, dijo a los cristianos del primer siglo. Buenas tardes, amigos. Estamos para entrar en otro programa de los libros históricos. Estamos en el capítulo 4 de Nehemías, el penúltimo libro de los libros históricos. Aquí reconocemos y debemos reconocer que el Dios soberano es el Dios de toda la historia de este planeta. No importa cuál continente o en cuál nación nos estamos fijando, Dios está en control. Él está sobre todo lo que pasa. Es cierto que el Satanás es el príncipe de esta tierra, uno que intenta de hacer sus propósitos, de cumplir sus propósitos, pero al mismo tiempo Dios está encima cumpliendo sus propósitos divinos y no falla, no fracasa en ningún caso. Los lleva a cabo, los está llevando a cabo y los llevará a cabo en el futuro, mientras que la historia del mundo existe.
estamos estudiando principalmente con estos libros históricos de la historia de los judíos, aprendiendo muchas cosas de ellos. El cristianismo es basado sobre la historia de Israel. Mientras que vayamos estudiando, otra vez os voy a recordar que debemos estar fijando en el Dios, este Dios de la historia. Conocerle bíblicamente, no concebir una imaginación, un concepto personal de quién es Dios, sino que debemos hallar bíblicamente el Dios verdadero. Cualquier otra cosa puede fallar. Así que queremos estar en la verdad. Me preocupa muchas veces porque me parece que personas quieren mejor expresar su opinión personal sobre la verdad. ¿Y qué tal si equivoca? ¿Qué tal si nuestra opinión no es la completa verdad? ¿Qué vamos a hacer con la verdad? Nosotros debemos amar la verdad y estar dispuestos a poner a un lado nuestras opiniones personales. Porque si nos equivocamos, pues estaremos fuera de la verdad. Amar la verdad es tan importante. Buscar la verdad es lo que queremos hacer en este programa. Y vamos aprendiendo los caminos de Dios, los caminos que son más altos que nuestros caminos. Otra vez, no hay que insistir en andar en nuestros caminos, nuestra propia manera de vivir, sino debemos buscar los caminos más altos, los caminos de Dios, los caminos que no son nuestros caminos. Así que vamos buscando en la Biblia la verdad. Este es nuestro deseo ahora. El Dios de la Biblia, su manera de funcionar, y queremos captar la espiritualidad de las Escrituras. No solamente con el intelecto. Queremos ver por medio de nuestro corazón estas cosas. La Biblia no fue escrita para explicarnos todo. La Biblia fue escrita para inspirar la fe en nuestras vidas. Pasa de lo mejor que podemos entender en la mente al corazón, donde Dios declara la verdad y nosotros, confiando completamente en su palabra, recibimos la declaración que Dios nos da, aunque no lo entendemos completamente, y seguramente que no lo entendemos completamente, ni nunca lo haremos. El que tiene todas las respuestas a las preguntas está actuando en otra área, está actuando en la área del intelecto. Intelectualmente está entendiendo, y os voy a decir que mucho de lo que entiende entonces es falso, porque el intelecto no puede captar toda la verdad de la palabra de Dios. Bien, vamos pues en el estudio de hoy en capítulo 4 de Nehemías, capítulo 4 de Nehemías. Vamos a ver, los primeros 5 versículos lo leeremos. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera y hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y dijo:
¿qué hacen estos débiles judíos? Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifiquen del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Bueno, vamos a comentar algunas cosas sobre esta controversia que había con los habitantes de la tierra, los que habitaban en Israel, mientras que los judíos estaban en cautiverio. Eran los gobernadores mientras de la tierra. Vimos en capítulo 2, Sanballat estaba enfadado por los planes que Nehemías trajo de Susa, el palacio de Persia, para reedificar a Jerusalén, y especialmente se concentraba en los muros. Ya está en este capítulo furioso porque los está llevando a cabo. Tal ira está fuertemente plantado en el interior del hombre por Satanás y no puede ser calmado. Está reflejando la furia que el enemigo de Dios lleva continuamente, y él provoca a su pueblo, a su gente, a manifestarlo contra los propósitos del Señor. Su disgusto toma la forma del escarnio o la burla. Vemos como el diablo agita a los religiosos de la misma manera contra Jesús, ¿verdad? Escarnio. Le escarneció por lo que era la verdad, de que él era el rey de los judíos. Dijeron, si eres el rey de los judíos, bájate de la cruz. Escarneciéndole por su odio que tenía. Y estaban también como contra la persona de Jesús, estaba contra la verdad, fingiendo que creyeran en él si se bajara de la cruz. Bueno, todo era enemistad, todo era odio, aborrecimiento y nada de seriedad. Por eso vemos el escarnio, la burla. Es una forma de expresar el aborrecimiento. Así, se desarrollaba la fuerte oposición entre los samaritanos y los judíos, lo que siguió hasta el día de Jesús. Los judíos despreciando a los samaritanos. También los samaritanos no podían llevarse con los judíos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Eran las personas que Asiria dejó de varias naciones habitar en el norte de Israel, mientras que llevaron cautivos las 10 tribus del norte de Israel, fuera de su tierra, y los pusieron en su lugar estas personas que desarrollaron una religión mezclado con lo de Israel. Así que llevaban sus religiones paganas y lo mezclaron con la religión de los judíos del norte. No solamente fue un mixto,
una mezcla de religión, sino una mezcla de sangre, porque se casaron con los judíos, entre ellos estos extranjeros y los judíos, y formaban lo que fue llamado los samaritanos, la raza samaritana, que nombrado por la ciudad capital del norte, que también fue la ciudad principal de el orden de Asiria, como una provincia de Asiria durante el tiempo que los hebreos ya no habitaban en su propia tierra. Eso es como se desarrolló esta nación de los samaritanos, esta raza de samaritanos, y estos son los que estamos viendo aquí, Sanballat principalmente. Los samaritanos, gobernando la tierra de Israel, opusieron a los judíos al regresar a su propia tierra. Bien, la historia se ha repetido, aún en tiempos no muy lejanos para nosotros, en el siglo XX, por ejemplo. Bien, había varias diferencias entre estas dos razas, sea la raza mezclada de los samaritanos con la raza judía. Había varias diferencias, incluso el hecho que los judíos se sintieron superiores. Ya he dicho que estoy hablando del tiempo de Jesús, cuando él habitaba. Había diferencias entre estas personas, no se podían llevar. Los judíos se sintieron superiores, de la sangre pura judía, ¿verdad? Mientras los samaritanos eran una mezcla de sangre. Y aumentaron las dificultades entre ellos durante los años. Cristo, por su parte, defendió a los samaritanos. Habla muy positivamente de los samaritanos. ¿Has recordado la historia del buen samaritano? Bueno, típico de cómo enseñaba Jesús. Demostró no guardar el rencor. No es de Dios que estas oposiciones, que estas diferencias domina entre gente. Quiere que haya perdón, Dios. Quiere que haya una renovación de relaciones. Y por eso Jesús está defendiendo a los samaritanos, descubriendo los prejuicios en el corazón de las gentes. Demostró no guardar el rencor y perdonar unos a los otros, reconociendo que los judíos ofendieron igual o peor a Dios. Les menospreciaba a los samaritanos. Le decía que no era el pueblo que Dios favorecía. Decía que era una religión falsa. Pero al final vemos que los judíos fueron los que crucificaron a Jesús, no a los samaritanos. Nos enseñó que debemos perdonar, para que Dios perdone nuestros pecados. Tenemos que poder ver a nuestros pecados en primer lugar. Y si no estamos dispuestos a hacerlo, no habrá perdón. Al ver nuestro pecado, al reconocer nuestro pecado, que es tan grande en nuestra propia vista, es más fácil perdonar a nuestro prójimo. ¿No es así? Condenamos a nuestro prójimo porque le estamos viendo su pecado y no el nuestro. Ese es el gran problema. Jesús habló de eso, de que lo primero que debemos ver es nuestro pecado. ¿Y qué pasa? Pues entonces es más fácil perdonar a nuestro prójimo, como he dicho. Bien, y dice
Jesús enseñó que Dios no nos perdonará nuestros pecados si no estamos dispuestos a perdonar los pecados del prójimo. ¿Por qué? Por la misma razón. Porque no reconocemos, no vemos nuestras propias faltas. Este es el gran problema. Criticamos a otros mientras que justificamos a nosotros mismos. Un gran problema. Siempre ha sido y será hasta que uno se arrepienta. Viendo su propio pecado. Dios nos tiene que dar ojos para poder ver nuestro pecado, porque no es natural. Ya lo he dicho, que nosotros estamos prontos para justificarnos y muy lentos reconocer nuestro propio pecado. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque somos un pueblo arrogante. Y con esa arrogancia, como dije al principio, a nosotros nos importan nuestras opiniones sobre lo que es la verdad. Si hay una cosa que nosotros debemos procurar, es desarrollar un amor por la verdad. Vemos a la gente discutiendo puntos de vista, opiniones, y parece que les es más importante, otra vez lo digo, que la verdad. Y esta situación, esta disposición es lo que condena a la persona. Porque tras el amor a nuestras opiniones está la arrogancia. Una arrogancia en que yo tengo que elevarme, yo tengo que demostrar que yo soy una persona digno de mucho respeto y mis opiniones valen. Pura arrogancia, humanismo, que no vale ni un quinto delante de Dios. Lo que cuenta delante de Dios es el amor por la verdad. Y esto es lo que Dios busca en nuestro corazón. Quizás estamos equivocados, quizás no entendemos, pero si hay un amor por la verdad, Dios entonces nos perdona y nos demuestra lo que es la verdad. Busca la verdad. Tanto argumento hay entre los cristianos hoy en día, por los que toman un lado o por los que toman otro lado. Cada quien defendiendo su opinión. Échalo fuera, estas diferencias, hermano mío, y vamos a buscar juntos la verdad. Yo creo que si los calvinistas y los arminianos buscaran la verdad, en lugar de defender su posición, la iglesia se avanzara mucho y aprendería mucho más de la verdad. Bueno, esto existió entre los judíos y samaritanos hasta en el día de Jesús, pero aquí estamos viendo dónde iba desarrollando tanto esa enemistad. Aquí vemos a Sanballat, el samaritano, hablando con los suyos, criticando a los judíos. Así desarrollaba la fuerte oposición entre los samaritanos y los judíos, que todavía existía. O sea, esta oposición existía entre los dos partidos en el tiempo de Jesús. Bien, muchas diferencias que había entre ellos, religiosamente, espiritualmente, no solamente sobre su hablar, su lenguaje aún, y su sangre. Cristo, otra vez lo repito, defendió a los samaritanos.
porque lo que tenían los judíos quizás era peor. Porque al final, como he dicho, no fueron los samaritanos los que crucificaron a Jesús, sino los judíos, los que creían ser superiores. Nos enseñó que debemos perdonar, para que Dios perdone nuestros pecados. No estamos dispuestos a hacerlo, perdonar, quiero decir, hasta reconocer nuestro pecado. Buscando el perdón de Dios por ver qué grande es nuestro pecado, nosotros nos humillamos y nos es fácil así perdonar a nuestro prójimo. Pues Sanballat, siendo gobernador, ¿ves? Ellos estaban defendiendo su posición igual que los judíos. El Sanedrín, por ejemplo, en Jerusalén, estaba defendiendo su posición y veían a Jesús como una amenaza. Bueno, él fue al ejército situado en Samaria, siendo el gobernador, hablando de la debilidad de los judíos. Atacó su propósito de renovar los sacrificios, lo que tipificaba la manera de ser salvo por el sacrificio que llevaba sus pecados. Algo que el enemigo aborrece sobre todas las cosas. La cruz, la muerte de Cristo que nos salvó. Critica Sanballat la estrategia de los judíos, diciendo que el plan de construcción del muro es muy pobre, usando material muy defectuoso. Le apoyaba Tobías, también criticando la obra y exagerando la debilidad. Nehemías responde, demostrándonos cómo debemos nosotros actuar. No discute Nehemías, sino lleva el asunto a Dios, para que le defienda en su trabajo. Pide que Dios solamente utilice sus propios intentos contra ellos. Podemos entender que la oración de Nehemías es apropiado, es correcto, si podemos ver lo que hay en su corazón. Solamente está pidiendo que Dios utilice sus propios intentos contra ellos. Si fuera la causa de Nehemías personalmente, no sería legítima. Pero él está a la cabeza del propósito eterno de Dios. Tenemos que verlo así. Y el diablo es el instigador de la oposición. Así que no está luchando contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales en lugares celestiales. No le está inspirando la venganza, ni el odio, sino celos para Dios y su gloria. Tenemos que ver esta actitud del corazón de Nehemías. Y entonces vemos que su oración es apropiada. Quiere que ellos experimenten lo que los judíos vivieron por 70 años de cautiverio, para que ellos, los samaritanos, sientan lo que ellos están sintiendo. Esto también es algo que Dios obra en nosotros. Sentir lo que sienten otros. Eso se llama compasión. Compasión. Sentir lo que otros sentían. Si los samaritanos pudieran ponerse en los zapatos, como se dice, el dicho, de los judíos, si pueden ponerse en lugar de los judíos y conocer su sufrimiento, serían más simpáticos con su situación. Y por eso Nehemías está orando de esta forma, que ellos sepan lo que los judíos están sufriendo y la razón
¿por qué están levantando los muros? Están pecando contra el Dios de Israel, Sanballat y Tobías y lo demás. Algo que no puede ser borrado por Nehemías, ni por Dios, hasta que haya un arrepentimiento. Como Saulo de Tarso. Están dando coces contra el aguijón. Nos dice en Hechos capítulo 9, versículo 6. Están oponiendo a Dios y no hay nada que se puede hacer con una persona en esta condición. Tiene que haber un arrepentimiento. Este es el primer paso hacia el perdón, hacia la fe, hacia una relación reconciliada con Dios. Bien, en versículo 6 ahora vamos a seguir con el texto bíblico. Edificamos pues, dice Nehemías, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Está levantándose ya los muros, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, de Filistia, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos también comenzaban a ser cerrados. Ya había un poco de defensa para Jerusalén. Se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Bueno, esta nos está hablando de la oposición que hubo contra el plan de Dios ejecutado por Nehemías. Y nos hace entender lo que está pasando hoy en día, una oposición espiritual contra la iglesia. Siempre habrá. Levantaron el muro a la mitad de su altura, no por ser malamente edificado, sino por el gran ánimo con que el Señor motivó a su pueblo. Es decir, no se apuraron y hicieron la obra de una forma falsa, débil, sino que el gran ánimo les hizo edificar bien y edificar rápidamente. La rabia de Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod incrementó al verlo. Al ver sus predicciones falsificar, estaban deshaciendo sus argumentos por la obra que estaban haciendo los judíos. Estaba destruyéndolos. Bien, lo vieron como una amenaza contra su liderazgo. Todo lo que estaba pasando aquí. Años después, Jesús provocaría la misma amenaza a los judíos por su ministerio milagroso. Los fariseos vieron que tenían que acabar con él, que era la única forma de deshacer lo que él estaba haciendo en Israel. Por eso le crucificaron. Se unieron en oposición, como los fariseos, los herodianos, los saduceos, Pilato y Herodes en el tiempo de Jesús. Y escucha la oración de los discípulos en el libro de Hechos 4:26. Dijeron: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Lo vimos en versículo 7.
Ellos estaban unidos en la oposición al propósito de Dios de levantar los muros de Jerusalén. Así que todos a una, dice, vinieron. Conspiraron todos a una oposición de distintos partidos que se unieron contra Dios, lo mismo que pasó en el tiempo de los discípulos y el Evangelio. Una oposición de enemigos, personas, digo, que eran enemigos unos contra otros normalmente, pero para oponer la obra de Dios se unieron. Los herodianos, por ejemplo, con los fariseos, no se llevaban normalmente. Los saduceos con los fariseos tenían doctrinas muy diferentes, pero se unieron para oponer a Jesús. Para oponer a Dios. Esto podemos ver en la tierra hoy en día, que todos los distintos partidos que haya se unen contra Dios. Se unieron en oposición. Y esta es la oración de los discípulos. Ellos ven este fenómeno, ¿verdad?, de enemigos reunirse contra el Evangelio. Otra vez vemos que fuerzas espirituales malignos agitan hombres perversos y ellos conspiran a atacar. El progreso de la edificación de los muros es mucha ya. Se levantan los muros y las puertas ya empiezan a defender a la ciudad. Ya hay defensas. ¿Qué hace Nehemías? Pues lo mismo que vimos anteriormente. ¿Qué hizo? Cuando oyó de la oposición, se puso a orar. Amigos y hermanos, esta es siempre, hasta el día de hoy, la respuesta. Si estás en dudas en cuanto a qué debéis hacer sobre cualquier situación, la respuesta es la misma. Orar. Orar es la respuesta. Orar a Dios. Porque Él arregla lo que nosotros no podemos arreglar. Bien. Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Aquí vemos dos cosas que voy a mencionar en unos minutos. Y dijo Judá, sea toda la nación, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Eran otros resultados de la oposición. Desanimaba a los trabajadores y entonces aumentaba la oposición natural, sea el escombro en este caso. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni ven hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Bien, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Bueno, estaban reconociendo el gran peligro. Ahora, bien, ¿qué hace Nehemías otra vez? Lo mismo. Lo mismo que hizo antes, cuando escuchó de la oposición. Se dedicó a la oración. Amigos, esto no ha cambiado para nada. Que no seamos engañados por la manera
en que respondemos a los peligros y a los problemas y a la oposición. La respuesta es la oración. Lo quiero enfatizar porque muchas veces es ignorado hoy en día. ¿No dijo Jesús que su casa, la casa de su Padre, era casa de oración? Para eso existió el templo en el tiempo de Jesús, como casa de oración. Y os voy a asegurar la razón por que existe la iglesia es para la oración. Es la actividad número 1 de importancia en la iglesia. Y hemos visto cómo el diablo ha engañado a los cristianos de forma que raras veces ya hay cultos de pura oración. Cantamos mucho, predicamos mucho, ¿verdad? Quizá leemos la Biblia, pero lo que se va desapareciendo es la oración. Nehemías ora. ¿Qué hacemos nosotros? Debemos orar. Toma la armadura de Dios y ora. En esta acta no hay diferencia en el Antiguo o el Nuevo Testamento. Dios es la defensa. Y la manera de llegarle a Él es por medio de la oración. Jesús no solamente ordenó orar, sino velar. ¿Se acuerda? Orad y velad. Y la compañía de Nehemías pusieron guarda 24 horas al día para vigilar. Todos se dieron cuenta de un peligro verdadero entre los judíos. Las fuerzas de los acarreadores se debilitó en primer lugar, y en segundo lugar había mucho estorbo por la basura caída cuando los muros fueron derrumbados, y esto está estorbando el trabajo. Los adversarios observaron la distracción y esperaban el momento oportuno, y los judíos vieron y continuamente lo hablaban entre sí del problema que pudiera acontecer de todos lados. Versículo 13, vemos lo que hizo ya Nehemías. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis, animándoles porque están debilitando moralmente. Y pelead, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por nuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías posicionó gente, ¿verdad?, tras las puertas bajas del muro, donde había apertura. Según las familias, tomaron sus lugares con espadas, lanzas y arcos. Nehemías dijo a los nobles y a los oficiales y a la gente en general que estaba presente el Señor, de no temer, sino saber que Dios estaba entre ellos. ¿Y qué dijo el gran apóstol? Mayor es Él que está con ellos, con nosotros, que los que están contra nosotros. Mayor es Él que está con los judíos que la potencia que viene contra. Quienes deben temblar son los enemigos, no los judíos, por la presencia del Omnipotente en el asunto. Nos recuerda que la vida cristiana es una guerra y que somos soldados en su ejército. Hemos entrado para defender la fe y el cristianismo ardientemente. Entonces, quiero que notemos una vez más
lo que nos mandó Jesús, orar, pero también velar. Velar, estar atentos, defender la fe. Veamos a Judas, capítulo 1. Capítulo 1 de Judas, el pequeño libro de Judas, el penúltimo libro del Nuevo Testamento. Y vemos aquí lo que las instrucciones nos dio. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, que veláis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe verdadera, la fe de los apóstoles, el cristianismo del primer siglo, lo que dejó Cristo con sus discípulos. Hasta el día de hoy tenemos que ponernos de pie, velando la situación, viendo lo que es verdad y lo que no es verdad, defendiéndonos de la falsedad que entra en la iglesia. Velar y defender, orando a Dios que Él esté manifestando entre nosotros. Bien, los enemigos supieron que el pueblo se dio cuenta de sus intenciones. Ellos querían hacerlo secretamente, ¿verdad? Lo hemos leído. Pero ya que habían dado cuenta los judíos de la oposición, del ataque que querían ejecutar, supieron que el pueblo se dio cuenta de sus intenciones y estaban alertos ya al peligro, desbaratando los planes de los enemigos. Los judíos volvieron al muro, en versículo 16 nos dice, vamos allí, a versículo 16. Estoy todavía en Judas. Vamos a volver a Nehemías, capítulo 4, versículo 16. Desde aquel día, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea, a trabajar, una vez más, cooperando con Dios en los asuntos divinos, los asuntos del cielo. Entonces, los enemigos lo supieron. Los judíos volvieron al muro, la mitad trabajando y la otra mitad armados para defender, apoyados por los jefes de las tribus. También los trabajadores cargaron una espada en una mano y trabajaron con la otra. Era una manera de expresar que las tenían las espadas ceñidos a los lomos, siempre preparados para defender, como para trabajar. Otro problema era la distancia entre los trabajadores por la extensión de los muros. Eso vemos en versículo 19. Y dije a los nobles y a los oficiales, al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Otro problema, la distancia entre los trabajadores. Y por eso, como en la antigüedad, como en los días de Moisés, volvieron a los caminos viejos, usando trompetas para llamar al pueblo a reunirse en ciertos lugares. Siempre es bueno volver al camino que ha sido encaminado, ¿verdad? Lo que vale, los caminos viejos de Dios. Volver a eso, olvídese
de modernizar las cosas de Dios. Vamos a los caminos viejos, donde hay una seguridad, donde Dios dio el orden y no el hombre. Y pudiéramos leer en Números, capítulo 10, versículo 8 y 9, sobre sobre usar las trompetas para llamar a la gente a la guerra, para llamarle la atención. Bien, los caminos del Señor son los mejores, y hacemos bien volviéndonos a ellos. Los que tocaban las trompetas estaban juntos con Nehemías. Lo verás en versículo 18 y versículo 20. No era solamente para avisar al pueblo, sino como para sonarse a la presencia de Dios, como en Jericó. Tocaron las trompetas y Dios actuó. De esta forma siguió el trabajo, dándonos lecciones como es la batalla espiritual en la iglesia, junto con la obra. Nada de esto para nosotros es física, sino espiritual. El horario extendía desde al amanecer hasta salir las estrellas de noche. También había vigilia durante toda la noche, además del trabajo. Esto nos dice mucho a nosotros. Nehemías, sus hermanos, sus siervos no quitaron la ropa de noche, solamente para lavarla. Ahora vamos a considerar estas cosas en la luz del Evangelio, en la luz de la iglesia. Lo que Nehemías está haciendo, lo que está pasando a los judíos en su día, podemos nosotros aplicarlo a la iglesia de forma espiritual, no físicamente. Edificar a la iglesia es nuestra obra. No muros, sino la iglesia. Pero los muros también tienen su simbolismo, que es separar el mundo de lo que es santo, el profano y lo santo. Incluso edificar la iglesia es evangelizar para que se aumenta el número de la iglesia. Mientras estamos al mismo tiempo en la batalla con el enemigo, levantaremos el sonido de la trompeta para reunir al pueblo con el Señor, que estará presente con ellos. Nosotros levantamos una trompeta espiritual, proclamando, declarando la presencia de Dios y la unidad de la iglesia. Estaremos de vigilia de día y de noche en la iglesia también. Tenemos que ocuparnos incansablemente. Nunca quitamos la ropa espiritualmente hablando, pero guardándolos limpio, lavaron la ropa. Y nosotros tenemos una túnica de justicia que tenemos que guardar limpio y no quitarlo ni de día ni de noche. Y con eso terminamos el programa de hoy, aprendiendo, espero, algunas cosas de qué está pasando con Nehemías en estos días, en sus días, y nosotros continuaremos con estos, intentando de aplicar la historia de Nehemías a nuestra época. Esté con nosotros. Hasta entonces. Que Dios os bendiga.